Contexto, su programa diario sobre política internacional, economía, sociedad y otros temas de interés. Véalo todos los días de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 12 de la noche por su canal RNN, el canal 27. Bueno, este día hemos escogido Julio Ortega Tous y yo hablar sobre el déficit cuasi fiscal y cómo se ha manejado este gran problema, esta herencia nefasta que nos dejó en el 2003 la quiebra de los tres bancos importantes del país, le hace Baninter, Mercantil y Bancrédito. Todos sabemos que a partir de entonces el Banco Central tuvo que emitir una serie de certificados para recoger parte del dinero que se emitió en ese momento que estaba amenazando con crear una gran inflación en el país. Imagínense, amigos, en un momento que más que se duplicó la emisión monetaria, que en ese momento era de 32.000 millones, de un tirón todo ese dinero a la calle. Pues, ¿qué hubiese pasado? De hecho, ¿qué pasó? Hubo gran devaluación en el momento, hubo temor, fue un momento muy difícil y se dicen muchas cosas de cómo se manejó esta crisis. Ya muchos años después, pues vemos cómo está, que todavía tenemos este déficit cuasi fiscal. En este momento, las reservas internacionales están a un nivel suficientemente alto como para que esto sea una garantía contra estos certificados, y creo, Julio, que están en 253.000 millones, que es equivalente a 3 meses de importación. ¿Qué? Tú que las reservas internacionales de pesos. No de dólares, no de dólares. Vi que te asustaste, vi que te asustaste. Lo que pasa es, no, claro, lo que pasa es que es bueno cuando hablamos de dólares traducirle a la gente en pesos. Son en dólares. Se son en dólares. Regularmente en dólares y anda por los 6.200 Exactamente, millones que es el equivalente, que lo calculé, a 253.000 millones de pesos. Sí, pero tú yo lo calculé al exterior y nadie te lo acepta. Claro, Tienes que transferir dólares. Sí, claro, yo lo calculé, pero es para compararlo con el stock de los certificados del Banco Central, que están en pesos. Sí, pero la reserva y vamos a decir, el stock de deuda del Banco Central, producto del salvamento bancario, están en relación, porque todos son parte, diríamos, de la política monetaria y de la realidad monetaria del país. Pero uno expresa la fortaleza en términos de activos internacionales netos del Banco Central y, por lo tanto, cómo eso impacta en las calificaciones del país, sí, tanto de riesgo como de inversión. Y el déficit cuasi fiscal es, diríamos, un saco muy pesado que hemos heredado en el presente, hasta el presente, desde el año, comenzó en el 2003 y se formó completamente en el año 2004 y evidentemente siguió creciendo en la medida en que era una deuda que había que refinanciar y había que refinanciarla al Banco Central. Pero antes de continuar, es importante para los televidentes explicar un poquito qué es esto del déficit cuasi fiscal. ¿De qué se trata? Yo busqué muchas definiciones. Hay una que es la definición clásica que hace el Banco Central, que es la siguiente: es el monto de las pérdidas operacionales del Banco Central que deben ser cubiertas por el Estado. El déficit cuasi fiscal del Banco Central de la República Dominicana se mide por la diferencia entre los ingresos y los gastos financieros y operacionales del Banco Central sin considerar la revaluación de activos. Habiendo leído esto, como que no entendí bien, no se me explica bien. No estoy muy claro. No está muy claro, es decir, para un especialista está claro, para un economista, un contable, un especialista, un periodista especializado en estos temas. Pero en realidad yo creo que el déficit cuasi fiscal es mucho más fácil de entenderlo con una simple frase que encontré de Argentina, que dice: es el rojo que no se ve. ¿Cómo así el rojo que no se ve? Dice: así crece el déficit cuasi fiscal. Se trata del desequilibrio en el que incurre el Banco Central
emite pesos para cubrir el rojo fiscal, en este caso fue el salvamento de los bancos, Sí. y luego debe pagarle a los bancos y a los inversores para que absorban ese dinero excedente. Esa es una definición sencilla y muy comprensible. El Banco Central se vio obligado a asumir, después discutiremos si fue jurídicamente y económicamente correcta, pero el Banco Central fue por el Poder Ejecutivo obligado a asumir el salvamento de 3 bancos, fundamentalmente el más grande era Baninter, también estaba Bancrédito y el Banco Mercantil, que colapsaron económicamente, financieramente. Y el gobierno, en lugar de hacer lo que se hizo unos años anteriores con el famoso Banco del Comercio, Sí. en lugar de hacer eso que se hizo con el Banco del Comercio, que fue intervenirlo, garantizarle a los depositantes sus depósitos, sanearlo y después devolverlo al sistema financiero, que es mucho menos oneroso. Yo recuerdo que los Estados Unidos, en la década de los 80, hubo varios bancos grandes, antes de la gran crisis financiera del 2008, varios bancos grandes que entraron en quiebra. Y varios de ellos, hay uno que lo recuerdo perfectamente, se llamaba el Continental Illinois Bank, un banco de Chicago, banco muy grande en aquel momento, de los 10 primeros primeros bancos norteamericanos, entraron en dificultad y en lugar de intervenir el Fondo Federal de Garantía de Depósitos y liquidarlo, que es lo que normalmente se hace, el supervisor bancario y la autoridad monetaria en los Estados Unidos decidió intervenirlo. Y el Continental Illinois Bank continuó operando por muchos años hasta que fue absorbido por otra entidad. Aquí pudo haberse hecho eso, haberse hecho lo mismo. Claro, es innecesario decir, y si mi abuela tuviera ruedas, quizás fuera una bicicleta. Y si se hubiera hecho tal cosa, que quizás hubiera sido así. Pero indudablemente hay un riesgo moral. Lo que en economía se llama riesgo moral. Es lo que una decisión, en este caso del Poder Ejecutivo y del Banco Central de entonces, en el 2002, 2003 y 2004, le transfirió a la sociedad dominicana. Y ese riesgo moral, que no es moral, es económico en realidad. De las dos formas. Es moral y es económico. Sí. Primero, produjo 1,5 millones de nuevos pobres en el país. El manejo de esa crisis bancaria. Segundo, tambaleó el sistema financiero y llevó a la quiebra a 3 entidades financieras. Una de ellas, probablemente según el panel de expertos que posteriormente el Fondo Monetario Internacional constituyó junto con el Banco Central, la Superintendencia y la Autoridad Monetaria Dominicana, donde decía que ese panel de expertos, que el Banco Baninter, por el sistema de ocultamiento de contabilidad que tenía, era 2 veces más grande, 3 veces más grande que lo que declaraba, y probablemente sumado los 2 que venían detrás, que en realidad formalmente venían delante, eran más pequeños que el propio banco, que el propio Baninter. Entonces aquello fue como un hongo que creció de forma gigantesca, y el fraude que se generó, porque fue un fraude financiero de grandes magnitudes, conllevó a su vez a una crisis cambiaria, monetaria, social, económica, que prácticamente liquidó el país.
Pero por eso te iba a preguntar, Julio, ¿tú crees que habiendo una doble contabilidad y siendo los bancos que estaban, vamos a decir, ocultados debajo de la mesa, más grandes que el propio... El banco. El banco, Sobre exacto. todo el Baninter. El Los Baninter, otros también. exacto. Pero No, en el caso de Baninter, no tan grave. lo que estaba ocultado debajo de la mesa era más grande. El doble. Exacto. Entonces, mi pregunta es, ¿tú crees que hubiera sido posible hacer que otro banco lo hubiera absorbido, como ha pasado? Bueno, el Banco Central en este caso. El Banco Central. Pero no hubiera sido lo que posible se hizo que con el ninguna Banco otra... de Comercio. Es decir, no hay que darle Pero el mucha banco, vuelta. acuérdense que cuando el Banco de Comercio se absorbió por Baninter. No, primero lo intervino el Banco Central por 3 años. Pero acuérdate que hubo muchos comentarios de que no lo debió haber comprado Baninter porque no era suficientemente grande. Eso es otra cosa. Eso es verdad. Eso es otra cosa, pero Sí, en la sí, solución sí. a la crisis fue, ustedes, propietarios actuales, sálganse de ahí y nosotros lo vamos a asumir. Como Banco Central, no otra institución privada. 3 años manejándolo. Sí, y en el caso de Baninter Y lo saneó. Sí. Ok, sí. Hubiera sido Tenemos más que ir a lógico. una pausa Sí. ahora y volvemos En breve. Muy bien, amigos, estamos de vuelta en contexto, analizando el salvamento bancario del 2003-2004 y las consecuencias hasta el día de hoy. Estamos hablando de 14 años casi. Imagínate, del 2003 a hoy, 15 años, 17. 15 Sí, años. 15 años. 15 años y que todavía la sociedad dominicana arrastra esa problemática. Pero yo estaba comentando de que fue una combinación de factores. Por un lado, una muy mala supervisión bancaria. Claro, claro. Terriblemente mala. Sí. A tal punto que el superintendente de banco había sido empleado de Baninter. Sí. Y se dicen muchas cosas, además. Se dice que había, bueno, siempre el sistema bancario ha tenido sus anclas en el gobierno y parece que las tenía fuertemente. No, pero en ese momento era una cosa más allá del límite. Más allá de lo permisivo. Claro. Entonces, ahí había colusión entre algunas autoridades monetarias. Hubo indecisión de parte de la gobernación del Banco Central, cuando en el 2002, ya en septiembre del 2002, comienzan a pedirle descuento, es decir, crédito del Banco Central, Baninter y el Bancrédito. En ese momento, si no en septiembre, en octubre, en noviembre, antes de que la crisis estallara, debió haberse producido una acción de intervención del banco. Claro, una investigación de lo que estaba pasando. No solo no, ustedes salen de Pero es que ahí. ni siquiera hubo una investigación, aparentemente, Julio. No la hubo, el Banco Central sabía lo que estaba pasando, pero esperaron hasta mayo, cuando ya la situación estaba prácticamente colapsada. Inclusive cuando se hace el famoso discurso de Eloy Malcún Sí. en el Palacio Nacional en mayo del año 2003 y se anuncia el llamado fraude del siglo, y se decide la liquidación de Baninter, en ese momento todavía pudo haberse tomado otra decisión, porque en gran parte había una vendetta ahí, una vendetta entre los dueños de Baninter y el gobierno. Y hubo un manejo realmente innecesariamente catastrófico para la sociedad dominicana. Porque como le dije, esa intervención produjo una crisis cambiaria. La intervención y la crisis financiera, precedida por una política económica que la gente dice, la primera parte de del gobierno de Hipólito fue muy buena. Pero hubo en esa primera parte del gobierno de Hipólito un crowding out, lo que los economistas llaman un crowding out, es decir, un efecto de desplazamiento. Acuérdense que eran los Juegos Panamericanos y el gobierno quería invertir mucho, no solamente en los Juegos, sino también en construcciones de vivienda, en ganar las elecciones de medio término, no sé si ustedes recuerdan.
¿qué es un crowding out? Un crowding out es cuando el gobierno toma el crédito disponible para el sector privado para su propio gasto. Es decir, lo que se llama un efecto de desplazamiento. Y eso sucedió antes de la crisis y en gran parte es la gasolina que generó la crisis. Sí. Claro, las prácticas fraudulentas dentro de Baninter y los errores cometidos en el mercantil, en el manejo de ambos bancos, del mercantil y Bancrédito, llevaron a agravar esta situación. Y eso se convirtió a su vez en una crisis cambiaria, señores. Llegó al 60, el peso. Del 15 por 1, sí, que era el tipo de cambio promedio antes de la crisis, se llegó en el pico de la crisis, que fue enero del 2004, a 60 pesos por un dólar. Es decir, se cuatruplicó el tipo de cambio. La inflación, por lo tanto, se desbocó. Claro. Sí. Y el salvamento de los depósitos, que implicó que el Banco Central, yo le voy a dar el dato exacto, en julio del año 2002, antes de la crisis, el Banco Central tenía valores en circulación, es decir, certificado de depósito e instrumentos del Banco Central, por 4.700 millones de pesos. En julio del 2003 ya eran 50.602. Es decir, wow, se multiplicó por más de 10. Wow, por más de 10. Por más de 10. Y en agosto del 2004 estaba en 87.000 millones de pesos. Se duplicó de nuevo. Se volvió casi a duplicar. Sí. Entonces, evidentemente, manejar esa montaña de pesos de emisión monetaria inorgánica. Y al interés que estaban pagando. Bueno, a la inflación crecer, claro. Se llegó a pagar 60% de interés y se liquidaban semanalmente. Sí, sí. Se reponían los títulos de forma semanal. Es decir, realmente, con una economía internacional muy favorable, porque la economía internacional entre el 2000 y el 2004 era una economía en crecimiento, era una economía que no tenía ninguna crisis estructural, no había ningún impacto de los precios del petróleo muy grande todavía. Había una situación que podía haber sido manejable. Entonces, ¿saben lo que es pagar 60% de interés y renovable a veces hasta semanalmente? O sea, lo que creó esto pero esto era lo que hacía que no siguieran cambiándose a dólar y la tasa del dólar no siguiera disparándose. Bueno, pero si se paró por 4. Sí, exacto. ¿Y a cuánto era que íbamos a llegar? Todavía no estamos ni en el 50. Sí, exacto. 15 años todavía después. Todavía no estamos ni en el 50, gracias a Dios. Y muchos de los que cambiamos a dólares en ese momento, yo lo que tenía, lo poco que tenía, lo cambié a dólar en ese momento y después no me atrevía a cambiarlo. No me atrevía a cambiarlo a peso y perdí muchísimo, porque si yo hubiera cambiado a peso de una vez, hubiera perdido menos. Pero al no cambiarlo a peso, porque creía que se iba a volver a devaluar, pues entonces perdí 2 veces. Y eso le pasó a mucha gente. Vamos a otra pausa y regresamos en un momento. Para aclarar y recordar algunos datos de la época, veamos un video sobre la venta de los activos de Baninter. Adelante. Los inmuebles más visibles de Baninter eran las sucursales bancarias, que junto a las carteras de crédito en parte fueron adquiridas por el Scotiabank. Las principales condiciones del acuerdo, dice el panel de expertos que evaluó el desfalco bancario de 2003, fueron la adquisición de la red de sucursales, de los activos comerciales y cartas de crédito y administración de carteras de crédito que no eran susceptibles de una cobranza rentable. En tanto, el Banco Central daría apoyo financiero bajo determinadas condiciones. La Comisión de Liquidación indica que este banco compró en 2003 26 sucursales de Baninter por 724 millones de pesos. 4 años más tarde, en 2007, un examen forense de la firma auditora BDO Ortega y Asociados estableció que las autoridades vendieron las sucursales del Baninter, en muchos casos, por debajo del valor tasado y sin tomar en consideración el valor intangible. Por dar un ejemplo, la oficina principal del Baninter
en la avenida 27 de febrero con Winston Churchill de la capital fue tasada en 367.8 millones, pero el precio de venta fue 291.8 millones, lo que representa 76 millones menos de su valor o un descuento de un 21%. También dice que en esta venta hubo una disminución de 11 millones con relación al valor en libros. Parecería que querían remover y ir saliendo rápidamente de eso. Y hay mucha tela que cortar. La firma auditora también establece que los porcentajes de descuento a las carteras de préstamos personales vendidos al Scotiabank oscilaban entre el 20 y 60%, o sea, un promedio de 31%, dependiendo de la clasificación de riesgo de la misma. Además, dijeron en ese momento los auditores que nunca se les suministró la información con los criterios que observaron las autoridades para seleccionar al Scotia como comprador. En una carta con fecha del 30 de septiembre de 2013, enviada a las autoridades de la Procuraduría, Luis Álvarez Renta, quien conocía el negocio, puesto fue uno de los condenados por el desfalco, indica que la venta de sucursales y cartera del Scotiabank tuvo un precio tan bajo que en menos de un año esa institución aumentó sus beneficios de manera suficiente para cubrir el valor pagado a la comisión liquidadora de 933.5 millones de pesos y obtener un beneficio de más de 300 millones. Precisa como resultado de la transacción, el Scotia aumentó sus beneficios más de 5 veces en un año. Esta conclusión fue producto del análisis de los estados financieros del banco en cuestión, según Álvarez Renta. El examen forense de BDO establece que la comisión de liquidación vendió 46 vehículos por un valor inferior al precio de la puja inicial. La tasación se había realizado en 14 millones y fue vendido en 10. En el caso de las obras de arte, el informe indica que pudieron evaluar 959 obras que fueron puestas en subasta pública, vendiéndose el 97%. De estas, 250 se vendieron con un 50% de descuento. El mismo informe da cuenta de la desaparición de 9 obras y otras 12 se encontraban asentadas en los registros auxiliares de Baninter, pero al momento de su tasación no aparecieron. Estas 12 obras tenían un valor total de 1.3 millones de pesos. Esta auditoría, que evaluaba las operaciones de liquidación de 2003 a 2004, no pudo tener una opinión concluyente debido a ciertas limitaciones que se desprenden de la naturaleza y del alcance de los registros y la documentación recibida. Otros hechos escandalosos que rodean al Baninter los recoge una publicación de Participación Ciudadana que indica que el principal accionista del banco trató de justificar sus acciones alegando haber pagado gastos médicos de políticos, jipetas a expresidentes, 10 relojes Rolex de lujo y contribuciones a partidos. Y a periodistas. Pues por eso es que Baninter tenía tantos defensores y hubo tanta complicidad. En Baninter se sacaba dinero, todo el que iba salía con dinero. También se suman a la lista de Participación Ciudadana el pago de celulares a funcionarios civiles y militares, alquiler de aviones para viajes de los presidentes, ayudas mensuales a unos 70 generales y donaciones a la Iglesia Católica, entre otros. Conforme a la comisión liquidadora, el banco paralelo que operaba en Baninter escondía casi 56.000 millones en operaciones, es decir, más del doble de lo oficialmente publicado. Al 11 de noviembre del año pasado aún faltaban por subastar 38 inmuebles aquejados por problemas legales, 3 emisoras de radio, incluyendo repetidoras, y 4 canales de televisión que incluyen una repetidora en Santiago. Hay muchas cosas que la sociedad dominicana va a tener que revisar, porque hay un desvío muy grande entre lo que debió ser y lo que finalmente ha sido. Es indudable que las irregularidades en la venta de los activos de Baninter fueron tantas que todavía las oímos y nos asombramos. Y ver también ese contubernio político, como se dice,
que se regalaban relojes a generales, a políticos, que se financiaban partidos políticos, que todo el que llegaba al banco pues salía con una cuota de lo que pedía, no gratis esto, ¿verdad? Decía Juan Bolívar Díaz que por eso Baninter tenía tantos defensores, pero la verdad es que es imperdonable que la superintendencia y los otros mecanismos de control del Estado no se quisieran o no se dieran cuenta del estado en que estaba el banco. Se dieron cuenta. Bueno, un año antes de esto ya sonaba, y dicen que cuando el río suena es porque agua lleva, sonaba la quiebra de Baninter. Pero todas esas barbaridades fue en el periodo 2003-2004. Sí. Es decir, esto, de hecho, el daño moral que se le hizo a la sociedad dominicana, No, eso es irreparable. que sobrepasa esa cifra, Sí. Llevó que la pobreza en la República Dominicana en el año 2000, agosto del 2000, cuando hubo el cambio de gobierno, estaba en un 31% de la población. Y cuando entregó en el año 2004 ese mismo gobierno, estaba en 51%. Señores, pero es que La pobreza, es nada decir, más hay que ver. 1,5 millones de dominicanos Claro, más que fueron tirados a la pobreza. Entonces, Y cuando hablamos de devaluación, o sea, un peso que llegó al 60 por 1 respecto al dólar, eso quiere decir que este es el impuesto más grande que se le pone a todos los ciudadanos. ¿La inflación? O sea que, claro, es que el valor de nuestro trabajo por ser dominicanos es mucho menos que el de cualquier otro país. O sea que cuando a mí me decían, porque todavía antes de esto se decía que se debía dejar deslizar la prima del dólar, porque verdad, esto era favorable para las importaciones. sí, Siempre no, para ha las sido- exportaciones. Para las exportaciones, perdón. Siempre he sido una banderada de que tenemos que mantener nuestra tasa pues estable. Es lo único que nos da estabilidad y nos hace que nuestro salario valga pues el sudor de nuestra frente, como decimos, ¿verdad? Lo más llamativo de todo esto es que al día de hoy, noviembre del año 2017, existen toda una serie de hacedores de opinión que andan diciendo lo que no pasó en la crisis financiera, lo que fue un rescate ilegal queriéndolo poner paños tibios y supuestamente defendiendo otras opciones. Hoy en día, el Banco Central, a partir del año de agosto del 2004, que ha debido fajarse a manejar esa montaña de pesos que dejó ese rescate de más de 100,000 millones, hoy en día, la refinanciación de esa montaña de pesos está noviembre 22 en 486,000 millones de pesos. Entonces, aquí hay gente que está diciendo que eso debe ser transferido al Ministerio de Hacienda. Señores, pero... ¿Y qué ventaja tendría eso, Julio? Bueno, la única ventaja que tendría es que el Estado asumiría el pago de esos intereses, que serían unos 63,000 millones de pesos al año. Pero Imagínate agregarle al presupuesto público 63,000 millones de pesos. De nuevo, emisión de deuda. Ahora bien, Es algo que no tiene sentido. cuando se hizo la ley de capitalización, que sería bueno que tú explicaras un poco esto, de que el Estado el gobierno tiene que entregarle al Banco Central una suma todos los años para poder, pues, capitalizar al banco y poder pagar los intereses necesarios. Se dice que si se hubiese respetado estas erogaciones de dinero, no tuviéramos la cantidad de deuda que se tiene. Así es. Bueno, en el año... Y esta ley de capitalización fue hecha por expertos en el momento Sí, y por el mismo, con la ayuda del y por Fondo las mismas Monetario, cámaras. con expertos nacionales e internacionales, en el año 2007, y Exacto. después de la crisis. Sí. Ante una situación en la cual el Banco Central tenía que vivir descapitalizando su hoja de activo, emitiendo dinero para pagar los intereses generados por esos certificados, se hizo una ley en la cual a partir del año 2007 el Estado debía transferir en el presupuesto
el 0.5% del PIB, el equivalente. Exacto. El 0.5% del PIB. Y cada año se le agregaba un 0.1. Es decir, en el 2008 0.6, en el 2009 0.7, en el 2010 0.8, en el 2011 0.9, en el 2012... Con la finalidad de que se fuera reduciendo cada vez más. El problema es que no y se respetó. Eso es lo que te iba a decir. El problema es que no se Entonces, le entregó al ahora Banco quieren Central. que llevarse la deuda para el Ministerio de Hacienda. Pero si usted no pudo cumplir con la ley de capitalización, ¿cómo más usted va a asumir una deuda de casi $500 billion de pesos? Es decir, casi terminará en 500,000 millones de pesos y pagar un promedio de intereses entre el 10 y el 13%. Y otra cosa, señores, Estamos hablando entre 50 y 60 mil millones de pesos al año de intereses. Primero que se está pagando mucho menos de interés que lo que se pagó al principio. No, se ha bajado fue bajando mucho y muchísimo. el plazo se ha ampliado. Y segundo, sí, el plazo se ha ampliado. Y segundo, que también tenemos que tener muy claro que el Banco Central de la República Dominicana es de las pocas, por decir, lamentablemente, instituciones que funcionan correctamente. O sea que me daría mucho miedo, pues, poner esta deuda. Nos vamos a la pausa. Volvemos. Bueno, hay que recordar que este salvamento se hizo con dinero inorgánico, ¿verdad? Y que por eso tuvo que recogerse. Pero también, Julio, yo te pregunto, ¿realmente cómo se está manejando en este momento? Porque muchas veces ha pasado que por esta misma falta de la ley de recapitalización del Banco Central, de que el gobierno no ha entregado los fondos establecidos por toda la Comisión Nacional e Internacional que hizo esta ley, se ha hecho de que se ponen en circulación nuevos bonos para pagar intereses, y esto es muy grave, y esto es lo que ha hecho que se aumente este capital que parece un barril sin fondo. Sí, la solución no es una solución sencilla, no es la solución de pintar una casa. Vamos a pintar esta casa porque está un poco derruida. No, es una solución compleja, es una solución difícil, implica las finanzas del Estado y el manejo de la política monetaria. Es decir, no es algo que se pueda hacer como un acto de magia. Ahora bien, hay varios elementos que uno tiene que tomar en cuenta. Durante 15 o más años, 15 años, este tema ha estado en manos del Banco Central. Primero, muy mal manejado, que llevó al daño moral que heredó la sociedad dominicana hasta agosto del 2004 y que ha tenido que continuar con esa carga arriba y irlos refinanciando. Pero ¿qué ha pasado? Se bajó la inflación, se aseguró la estabilidad macroeconómica, se aseguró la estabilidad del tipo de cambio. Con todo y esta gran deuda, Julio, o sea, se manejó bien la economía. Se está manejando bien, se está manejando bien, porque es un lado fiscal, que es el gobierno, y un lado monetario, que es el Banco Central. Pero el resultado, uno no puede juzgar por teorías, sino por resultados. ¿Cuáles han sido los resultados? Cuando en el año 2004, yo recuerdo porque yo fui asesor económico del presidente en ese momento, hay el cambio de gobierno, hubo un choque de confianza, no hay otra forma como decirlo, es decir, la gente al ver un equipo apropiado en el Banco Central, apropiado a nivel de la gestión del gobierno, un presidente que daba seguridades de que no volviéramos a las aventuras. ¿Bajó al 34 fue en esa época? Al 28. Al 28, ¿verdad? Bajó al 28. Al 28, bajó al 28. Del 60 al momento de la toma de posesión estaba como en el 47 o 46 por 1. Sí. Y después comenzó un proceso de caída que llegó al 28 por 1, que inclusive los exportadores de turismo, de zona franca, etcétera, comenzaron a quejarse porque ya estaban perdiendo dinero, según ellos. Porque cuando ganaron con el 60 por 1, ahí no se quejaban. Claro. Ahí no se quejaban. El asunto es
que el manejo de este asunto, ya la ley de recapitalización termina este año. La misma ¿Qué va a pasar entonces después de eso? Yo entiendo que lo que está pasando o va a pasar es que entre el Banco Central y el Gobierno Central, el Ministerio de Hacienda en este caso, y la Presidencia de la República, deben de buscar un modelo adaptado a las necesidades de la República Dominicana para tratar de que este elemento no impacte negativamente las finanzas públicas y tampoco desestabilice la economía. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Chile. En el caso de Chile hubo una gran crisis financiera en el año 82. ¿Y qué se hizo? Se hizo una cosa que le llamaron el ladrillo. Es decir, todos esos recursos que fueron generados, casi un 20% del PIB chileno, en deuda del gobierno y del Banco Central, se consolidó en un solo bloque que se pagó una tasa de interés muy baja, fija, y se tiró a 50 años su vencimiento. Que hubiese sido lo mejor que se hubiera Bueno, yo no digo hecho. que eso sea lo que nosotros tenemos que hacer. Aquí hay que estudiar opciones distintas. Pero, evidentemente, la situación actual amerita, uno, que el Banco Central sea recapitalizado, que ese problema del peso de la deuda, del rescate bancario ilegal, porque fue ilegal. Es decir, la ley monetaria dice que se pueden rescatar hasta 500,000 pesos de los depósitos existentes. Aquí, de forma macho man, se decidió que no, que aquí íbamos a rescatar hasta depósitos de 500 millones. Yo soy de un pelotero que tenía 500 millones. Wow. Y depósitos en dólares fuera del país, lo que se llama los offshore, de 20 y 30 millones de dólares. Sí, eso fue una Y eso barbaridad. lo asumió el Banco Central. En ningún país del mundo se pueden pagar 500 millones de pesos, por ejemplo. Pero por Dios, y mucho menos lo que era eso con relación Se habla de que eso a la hubiera, riqueza total. Sí, se habla de que eso hubiera creado un efecto dominó. No, que no es cierto. Yo también tengo mis dudas, pero de eso a pagar. Yo he hablado tantos con banqueros. millones. Banqueros importantes, actuales, que estaban en la banca en ese momento, y me aseguraron, mira, si el gobierno hubiera actuado como actuó en el caso de Bancrédito, no era verdad que el sistema financiero iba a quebrar. No es cierto. No iba a haber una avalancha de retiro de depósitos, y mucho menos si el Banco Central se mete por el medio. Porque el Banco Central tiene capacidad ilimitada. Porque eso Puede es hacer la dinero. ventaja que le da tener su moneda propia. Claro, claro, porque si Porque- tuviéramos, por ejemplo, dolarizados, no pudiéramos hacer nada de eso. No, hay que dejarlo caer los Claro, bancos y que se muera todo el mundo. Claro, sí. Pero en el caso nuestro, que sí tenemos una soberanía monetaria, vamos a llamarle, y una capacidad para crear nuestra propia moneda, eso le da la posibilidad de un financiamiento, aunque sea coyuntural, al Estado por parte del Banco Central. Y eso fue lo que pasó en ese momento. Lo que pasa es que toda esa deuda la ha tenido que cargar el Banco Central, y la ley de recapitalización, que es un instrumento que pudo haber sido apropiado, no se cumplió. Julio, Nunca pero- se cumplía sí, con los montos. ese ha sido el mayor problema y por eso la deuda ha crecido. Ahora yo te pregunto, ¿es porque termina esta ley de capitalización el año que viene que se está hablando de mover o no esta masa de deuda para el banco, para la Secretaría de Hacienda, No, el Ministerio no, de no, Hacienda? no. ¿Y qué tan peligroso fuera eso para el país? Porque la verdad es que a mí me da terror que una deuda como esta puede implicar desestabilización de lo que ahora tenemos en la economía. Yo creo aunque la que gente se nadie queda juega mucho, con ahí fuego. estable. Nadie debe jugar con fuego. El que juega con fuego se quema. Es como el que juega con bombas nucleares. Puede causar un desastre. Es decir, la bomba nuclear que nosotros tenemos es esa. Ahora, mientras esté controlada y mientras esté estable el país, vamos a buscar una solución ponderada, una solución que no tenga un efecto de crecimiento de la desconfianza en el público ni en las instituciones financieras,
y que permita al país seguir creciendo y seguir bajo un régimen de estabilidad macroeconómica, de baja inflación y de estabilidad cambiaria. Una estabilidad relativa, pero como yo te dije, nosotros pasamos al 28 y en los últimos más de 10 años, más, 14 años, hemos ido pasando, pero progresivamente, de forma tal que la economía absorbe esos ajustes del tipo de cambio. Y nunca ha sido máximo un 2, un 3%. Ha sido planificado. Un poco más de lo que a mí me gustaría, pero ha sido planificado y según ¿Tú quisieras ustedes menos? Claro, yo quisiera menos, pero según ustedes ¿Y los por qué? economistas, porque es que eso le quita poder adquisitivo a nuestro peso y es por el que trabajamos. Que las importaciones y todo eso y las exportaciones, yo creo que el salario del trabajador hay que preservarlo, Julio. Sí. Y Bueno, ese hay gente que está proponiendo por lo contrario. Claro, muchísimo, los economistas propugnan por lo contrario. No, los economistas no, porque yo No, no te propongo sacamos a por ti, eso. te sacamos Ni, pero ni hay ni el Banco Central. No, por suerte, yo por eso defiendo Banco al Central. gobernador, porque es quien ha mantenido la tasa de cambio. Y tampoco estable. el Banco Central está casado con una política de tasa de cambio fija. La tasa de cambio se ajusta progresivamente. Existe un mercado de oferta flexibilidad y demanda. No, cierta no. Sí. Todos los años se va ajustando la tasa de cambio, pero de una forma que lo absorbe la economía dominicana. Entonces, este tema del déficit cuasi fiscal, que es la cantidad, no es el monto de la deuda, esa es la deuda producto del salvamento bancario, es la cantidad de pesos que hay que emitir para servir esa deuda. O sea, de los intereses. Los intereses, exactamente. Sí. Entonces, el manejo de eso, el Banco Central lo ha venido haciendo por 14, 15 años. Los últimos 14 años lo ha venido haciendo de forma que inclusive ha permitido reducir los plazos y las tasas de interés. Sí. ¿Qué es lo que se quiere ahora? Que el gobierno, porque no el Ministerio de Hacienda, el gobierno, al presupuesto público, que no da para, y que está cargado de deuda, le agreguemos entonces 500 mil millones de pesos más y 60 mil millones en tasa de interés. Y no solamente en intereses anuales. No solamente eso, sino que existe un y que haya el peligro de que no lo pague. Y técnicos de que no lo pague. Que conozcan más el manejo de esto. No, pero el gran problema, yo sé que el manejo de deuda que está haciendo, deuda externa y deuda interna, el Ministerio de Hacienda, ha sido cada día más profesional. Pero aquí hay muchas deudas sin pagar. De expropiaciones y de cosas. Es decir, vamos a ir organizando el asunto, vamos a buscar una solución entre el gobierno y el Banco Central, de forma tal que se pueda alargar el periodo y que se pueda reducir la posibilidad de un contagio por el monto de esa deuda en la sociedad dominicana. Pero como quiera, si fuera el Ministerio de Hacienda, pues con más razón el gobierno tendría que desembolsar este porcentaje que está dentro de la ley de capitalización para vamos a decir, poder refinanciar. Exacto, o sea que no es que esto va al contrario, tendría que hacerse cargo del todo de la deuda, Así o sea, es. que no veo muy bien cuál sería la ventaja. Así es. Pues nada, amigos, muchas gracias por tenernos en sus pantallas. Recuerden que pueden ver este programa también en YouTube. Claro, bien importante, que tenemos todas las redes. CTXT _RD y en las demás redes también igual. Y puede volver a verlo a las 12 de la noche en este mismo su canal 27 de RNN. Bueno, ya tenemos varios programas en YouTube, así que suscríbase a Contexto RD. Como dice Julio, CTXT _RD. Y véalo ahí cuando no tenga tiempo de verlo, pues aquí en su horario regular. Buenas noches y buenos días a los que los ven de día. Señores, hasta mañana.